Hola, hoy vamos a ver cómo preparar un delicioso queso de garbanzos y pimiento rojo. Y es nutritivo, y es saludable y es muy fácil de preparar. La lista con todos los ingredientes la voy a dejar en la descripción del video. Lo primero que tenemos que hacer es poner los garbanzos al remojo toda la noche, unas 12 horas. Al día siguiente, lavamos los garbanzos y los echamos a una batidora. Yo voy a usar una taza de garbanzos. Le añadimos una parte y media de agua. Es importante usar la misma taza para medir. Luego le añadimos los demás ingredientes. Un diente de ajo, una cebolla pequeña, medio pimiento rojo, 2 cucharaditas de sal, una pizca de pimienta negra recién molida, una cuchara de levadura natural. En caso de que no tenéis levadura natural, la podéis sustituir por otras especies para darle sabor. 2 cucharas de aceite de oliva y el zumo de un limón. Le ponemos la tapa y ponemos en marcha la batidora. En unos 2 minutos estará listo. Y echamos el contenido a una cacerola y lo ponemos al fuego medio bajo. Ahora tenemos que seguir removiendo siempre para que no se nos pegue y no se queme. Hay que hacerlo con paciencia durante unos minutos. Cuando se llega a esa composición, como se ve aquí, entonces está listo. Yo he tardado 10 minutos. Después preparamos un recipiente de cristal. Lo engrasamos con un poco de aceite y echamos el contenido en ese molde. Le damos suave con una espátula para dejarlo más o menos bien. Y ahora lo dejamos a enfriar por lo menos una hora. Después de una hora, yo lo pongo en la nevera unos 30 minutos más. Ya sabéis que no se puede poner comida caliente en el frigorífico, así que primero dejadlo que se enfríe fuera. Pasado este tiempo, lo voy sacando de la nevera y aquí lo tengo. Le doy la vuelta en un plato, lo voy sacudiendo un poco y mirad cómo se ve. Es un queso suave, sin embargo mantiene bien su forma. Os aseguro que es un queso delicioso, es nutritivo y saludable. Tenemos que guardarlo en la nevera para consumirlo en los próximos 4 días. Es una receta bien sencilla, con muy pocos ingredientes y con todos los beneficios que tienen los garbanzos. Lo podemos tomar en aperitivos y lo podemos combinar con ensaladas y pan. Espero que la receta te será útil. Si te ha gustado, por favor apoya el canal con un like y suscríbete para recibir más recetas saludables como esta. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez.